Hola nuevamente, aquí estamos para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema al que le podríamos titular, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Esto lo encontramos en la parábola de el juez injusto y la viuda. Antes de estudiar, les invito a que podamos tener una palabra de oración. Oremos. Padre, vamos a estudiar su palabra y queremos hacerlo guiados por usted a través de su Espíritu. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de esta pregunta, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Está basado en una parábola que la encontramos en Lucas 18, 1 al 8. Fíjense de que esta parábola menciona que hay una necesidad, o esta parábola es producto, o Jesús se ve en la necesidad de decirla porque quieres dejar algo claro, que siempre debemos de orar y no desmayar. Dos consejos: siempre debemos de orar y no rendirnos, no desmayar. Diciendo, había en una ciudad, hay un juez que ni teme a Dios ni respeta a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual viene a él diciendo que le haga justicia de su adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y en el versículo 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que les hará justicia. Pero entonces miren la pregunta, ¿cómo termina esta parábola? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque en los grandes eventos que está registrado en la historia bíblica, como en el diluvio, cuando es anunciado el diluvio, 120 años, y que se proclama, se predice que viene un diluvio, en la construcción del arca, cada día que Noé iba a construir el arca, era un mensaje de amonestación que venía un diluvio. Por 120 años lo hizo Noé. De ese tiempo solo se salvaron 8 personas, que fue la familia de Noé. Eso quiere decir que la mayoría, la gran mayoría, no aceptó la invitación de Dios de ser salvos. Cuando se da la destrucción de Sodoma y Gomorra, lo mismo, solo fueron salvos Lot y sus dos hijas. ¿Qué pasó con los demás? No aceptaron el llamado de salir de Sodoma y Gomorra. Entonces hay un patrón que dice que la minoría es los que estarán listos. Entonces cuando Jesús pregunta en esta parábola que tiene que ver con el tiempo del fin, cuando Él regrese, ¿hallará fe? ¿Por qué? Porque quizás, no es que quizás, es que se iba a volver a repetir esta situación, que son pocos los que van a aceptar el llamado, son pocos los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Por eso, este día Dios nos hace esa pregunta, o podríamos reformular la pregunta: ¿tenemos fe? Al hacernos esa pregunta, nosotros de forma automática decimos, sí, tenemos fe. Pero hoy vamos a ver si tenemos realmente fe. Para eso entonces sigamos. Miren lo que dice Colosense 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, este texto, Pablo comienza, mirad que nadie nos engañe. Tiene la misma connotación de Mateo cuando Jesús comienza a decir las señales antes de su venida. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque el engaño iba a predominar. Y este tipo de engaño que está citando Pablo dice por medio de filosofías. Oigan, que son producto de tradiciones que vienen y tienen su fundamento en el mundo, pero no en Dios, pero no en Jesús.
Entonces, esto debe de hacernos pensar. ¿Por qué? Porque Colosenses 2.8 dice que iba a haber un engaño, pero porque iban a entrar o se iban a practicar filosofías que iban a estar arraigadas en tradiciones que tenían su base en el mundo y no en Dios. Entonces, eso está afectando hoy la fe, y hoy lo vamos a ver. Entonces, cuando en Colosenses 2.8 dice os engañe, esa viene de la palabra en el original, como fue escrito este texto, sulagogeo, que significa os esclavice. Entonces, cuando Pablo está diciendo mirad que nadie os engañe, está diciendo mirad que nadie os esclavice. Oye, qué interesante. Ahora, ¿esclavizar de qué? Por medio de filosofías. Esto sugiere entonces, cuando habla de filosofías, que iban a haber ciertas tradiciones, ciertos hábitos, ciertos patrones conductuales que iban a esclavizar a las personas, y que esto iba a neutralizar el evangelio, el poder del evangelio. ¿Por qué? Porque estas filosofías tienen su fundamento en el mundo, y el humano, el ser humano, lejos de Dios, ensalza al hombre por encima de Dios. Excluye, como dice aquí este libro, Joyas de los Testimonios, página 96, tomo 1, dice, el centro de esa filosofía, hablando de este texto, es el ensalzamiento del hombre, entre tanto que Dios queda completamente excluido e ignorado. Eso está predominando hoy entre los cristianos. Eso es una forma de vivir hoy entre los cristianos. Muchos decimos llamarnos cristianos, pero ignoramos la voluntad de Dios. Hacemos nuestra voluntad aún dentro de nuestro cristianismo. Ahora, eso debe hacernos pensar. ¿Por qué? Porque las tradiciones están hoy por encima de la palabra de Dios, aún dentro de nuestro cristianismo. ¿Y por qué? Ya lo vamos a ver en los próximos textos. Las tradiciones, como dice aquí, son patrones habituales de conducta, son creencias humanas las cuales se transmiten de generación en generación. Las tradiciones pueden ser buenas o malas. Pablo advierte que aquellas que nos alejan de la verdad son malas, entonces son de origen humano y no divino. Ahora, fíjense de que, ¿qué podemos ver? Vamos a ver algunas filosofías, algunas ideologías que el mundo está practicando y que también las ha absorbido el cristiano, y que al absorberla les afecta o nos afecta nuestra fe. ¿Como cuáles? Lucas 12:15 dice, mirad, miren lo que dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia. ¿Qué dice? En la abundancia de los bienes que posee. Miren qué interesante. Que nos cuidemos de no caer en la avaricia y empezar a acumular bienes, porque eso atenta contra la fe de un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque cae inconscientemente en una ideología, en una filosofía de vida que se centra en el materialismo. ¿Y qué es esto del materialismo? Esto del materialismo influye el comportamiento del hombre. ¿Por qué? Porque lo vuelve orgulloso. ¿Por qué? Porque lo centra en lo material. Él piensa que teniendo bienes, teniendo empleos, teniendo empresas, teniendo negocio, está bien, está seguro. Y entonces centra en lo material su vida. Todo gira alrededor de lo material. Y lo hace llevar un estilo de vida donde compra las cosas que no necesita, solo para demostrar que puede comprarlo, solo para satisfacer su orgullo, su vanidad. Entonces esto nos lleva, o esto arrastra el materialismo a un cristiano. Adquiere cosas muchas veces de lujo, muchas veces que no las necesita, y es ahí donde adquiere cosas solo para darle satisfacción, como dijo Salomón, a sus ojos. Presume de riqueza, se vuelve una persona presumida, una persona vanidosa, orgullosa. Y este estilo de vida, a veces muchos, por tratar de presumir, caen en el endeudamiento.
Miren qué interesante cómo el materialismo afecta la vida de una persona, porque al tener muchas cosas hay un problema, se vuelve egoísta y no está interesado en ayudarle al prójimo. Puede ver la necesidad y esto se da aún dentro de la iglesia. Hay hermanos que necesitan, hay cristianos que necesitan a la comunidad cristiana a la que yo asisto, pero una persona influenciada por el materialismo no está dispuesto a ayudar, aun cuando tenga para ayudar, no lo hace, porque el materialismo lo ha vuelto avaro. Qué interesante cómo esto puede afectarnos. También basa su valía en lo que tiene. Por eso es que se llena de cosas para pretender que vale, que tiene poder adquisitivo. Ahora, y basa su éxito en lo que tiene. Entonces todo esto es lo que hace, y muchas cosas más, el materialismo. Ahora, en Lucas 17:9, vean lo que dice. Otra forma de que puede afectarnos nuestra fe. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El ser humano, desde que se alejó de Dios, cayó en ciertos patrones conductuales que afectan la vida cristiana. Una de ellas es el humanismo. ¿Por qué? Porque el humanismo tiene una corriente filosófica que la centra en el yo. Oiga, saca de contexto lo que es a Dios y la palabra de Dios, el humanismo. ¿Por qué? Porque se centra en una motivación, pero que no incluye a Dios, es más, lo aparta de Dios. ¿Por qué? Porque el humanismo confía en su propio esfuerzo y no en que Dios nos da fuerza para lograr lo que tenemos. Y que el progreso que puede obtener la persona solo depende de Dios. Perdón, solo depende del hombre y no de Dios. Eso es una de las teorías del humanismo. ¿Por qué? Porque el humanismo cree atraer las fuerzas positivas del universo. Y es ahí donde se centra el humanismo. Entonces es donde saca a Dios de la vida del ser humano. Y eso sucede hoy en la mayoría o en muchas personas en el mundo. También hay otra filosofía o ideología que afecta a la fe, que la podemos encontrar su base en Deuteronomio 11:28. Y dice: y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hay algo que ha golpeado al casi 100% de la humanidad, y es la idolatría. Oigan, y dentro de la idolatría encontramos a veces una corriente de pensamiento, a lo que se le llama el panteísmo, que todo es Dios, que Dios está en cualquier lado y en cualquier cosa, que eso es Dios. Eso es idolatría, porque la Biblia no me dice que en cualquier lado o en cualquier cosa está Dios. No. Otros creen que los astros nos ayudan y están pendientes de los astros y están pendientes de la astrología, porque creen que los astros influyen y se le tiene más fe a la astrología que a la palabra de Dios. Eso es idolatría. Aún dentro del cristianismo se practica eso. Creen en imágenes. Creen en imágenes que no tienen vida por encima de Dios o de la palabra de Dios. Creen en amuletos. Hay personas que creen en amuletos y andan amuletos, pensando que así están protegidos de cualquier cosa. Y olvidan que el único que puede dar protección es Dios. Entonces, este tipo de filosofía se centra en la idolatría. Y muchos hoy estamos siendo afectados por este tipo de filosofías e ideologías. Pero veamos este otro texto. Miren lo que dice Isaías 22:13. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto tiene su raíz y lo podríamos denominar el hedonismo. ¿Qué es esto del hedonismo? El hedonismo se centra en el placer. Y eso está golpeando hoy a esta generación, justo a la que estamos viviendo hoy, centrados en el placer, donde la persona, aún dentro del mundo cristiano,
busca satisfacer sus deseos personales. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque se centra en el placer, evita el dolor, evita el sacrificio, no está dispuesto a sacrificarse. ¿Por qué? Porque está centrado en el placer, y es ahí donde tiene un pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? Disfrutar la vida, porque la vida es corta. Oigan, qué interesante. Eso es parte del hedonismo y que hoy se vive, se predica aún a veces dentro del mundo cristiano. Lo importante es disfrutar. Lo importante es satisfacer, porque la vida es corta. Dios me trajo a este mundo a disfrutar. Y entonces se vive en ese pensamiento. Ahora, ¿por qué? Porque el propósito del hedonismo es crear en la mente del ser humano que se puede ser feliz sin ningún esfuerzo. Oigan, qué interesante. Ahora, que estamos aquí en esta tierra para disfrutar de todo tipo de placer. Y es ahí donde vemos a una generación desenfrenada, a una generación que no tiene límites, que ha caído en el libertinaje, que todo busca cómo ser feliz en los placeres de este mundo, aun cuando se esté destruyendo o aun cuando se esté autodestruyendo. Entonces, cuando eso sucede, buscan el placer sin importar lo que se haga, sacrificando valores, sacrificando principios, y eso se da. Entonces, el hedonismo ha afectado aún en la iglesia. Ahora vemos un cristianismo no comprometido. Si puedo, lo voy a hacer. Si está en mi capacidad, lo voy a hacer. Si no afecta mi estilo de vida, si no altera mi estilo de vida, lo voy a hacer. Pero si ya me incomoda, entonces no lo voy a hacer dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque buscamos el placer, buscamos la comodidad, buscamos la satisfacción propia por encima de lo que Dios me pide. Eso es el hedonismo, y que afecta nuestra fe espiritual. Entonces, cuando la parábola pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. ¿A qué tipo de fe se está refiriendo? Esa es la pregunta. Porque si yo le pregunto a usted que tenemos fe, todos diríamos que sí. Pero entonces reformulemos la pregunta. ¿Qué tipo de fe se está refiriendo Jesús en Lucas 18:8? Entonces, veamos qué tipo de fe. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces Dios se está refiriendo a una fe que vence al mundo. Oiga, ¿cómo vence al mundo? Primera Juan 5, 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oiga, entonces, ¿a qué se está refiriendo? Que un tipo de fe que no ama al mundo, que no se configura conforme a los estándares de este mundo, que no vive como dicta las reglas este mundo, sino que vive conforme a la voluntad de Dios. Es un choque de cosmovisión, porque el reino de Dios es diferente a lo que este mundo practica. ¿De qué lado estoy? ¿Qué lado estoy practicando? ¿Los principios del reino de Dios o los principios del mundo? ¿O he hecho una fusión? Practico las cosas de Dios y practico las cosas del mundo. No se puede, no se puede. O en el reino de Dios o en el reino de este mundo. Vean lo que dice Hebreos 12:2. ¿Qué tipo de fe? Puesto los ojos en Jesús. Es aquel cristiano que su mirada está en Jesús, no en lo que hace el cristiano, no en lo que hace fulano, no. Su mirada, su ejemplo, su modelo es Jesús. Entonces, ¿y qué hace? ¿Qué hace? Puede poner los ojos en Jesús, así lo dice Hebreos 12:2. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué hacen los santos? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la fe que está refiriendo. Usted y yo, ¿tenemos esto? ¿Estamos guardando los mandamientos de Dios? Una pregunta de reflexión. Aquí es Lucas 18:7. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Quiénes tienen esta fe? Los escogidos.
Oigan, los escogidos de Dios, cuando se pregunta por qué, ya vimos, hay muchos textos de tipo de fe, pero ahora, ¿quiénes tienen esta fe verdadera? Los escogidos de Dios. Ahora, ¿quiénes son esos escogidos? ¿Qué otros nombres tienen esos escogidos? Vean que uno de los nombres que tienen, aparte de ser escogidos, aparte de llevar el título de escogidos, son siervos de Dios. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Oiga, o sea que Pablo tiene una fe de los escogidos y por eso es un siervo de Dios. Porque un siervo de Dios es un escogido de Dios, o un escogido de Dios es un siervo de Dios. Ahora preguntémonos, hagamos una pregunta de reflexión en nuestra rutina de vida, en nuestro estilo de vida, de levantarnos todos los días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Soy un siervo de Dios? ¿O solo el sábado yo aparezco a la iglesia y los demás días desaparezco porque me absorbe la vida, los afanes de esta vida, el trabajo, el estudio, la familia, las actividades, actividades sociales, y no tengo tiempo para las cosas de Dios hasta el sábado? ¿Seré realmente un siervo de Dios? Son preguntas que hoy debemos de hacernos para analizar si estamos teniendo una fe conforme a los escogidos. Los santos de Dios es otro nombre que tienen los escogidos, y esto lo encontramos en Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, ¿qué otro nombre tienen los escogidos? Son siervos de Dios, son santos. Entonces, ¿cómo es la vida de los escogidos? Vean, para allí determinamos, y la Biblia nos confronta, si usted y yo somos escogidos. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a escoger porque sea selectivo. Es que yo estoy dispuesto a ser parte de los escogidos. Una de las cosas que hacen los escogidos es que se apartan del mal. Salmo 101:3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco las obras de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Una de las cosas que hacen los escogidos es que se apartan del mal. No practican las cosas que el mundo practica, se apartan. Otra de las cosas que hacen los escogidos es que claman a Dios día y noche. Tenemos ese estilo de vida. Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Cómo es nuestro cristianismo? Es intermitente. Solo el viernes leemos la Biblia. Solo leemos la Biblia cuando vamos a los cultos. Solo voy a la iglesia el sábado porque los demás días no tengo tiempo para las cosas de Dios. Porque un escogido está configurado para servirle a Dios los 7 días de la semana. Vive en esa configuración, con ese pensamiento central. Ahora, sirven a Dios día y noche, y esto lo encontramos en una cita. Lucas 2:37 dice, y era viuda una señora, o hacía 84 años, y no se apartaba del templo. ¿Cuántos años tenía? 84 años de estar en el templo. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Hoy, muchos de nosotros tildaríamos a esta persona de fanática. Pero no, esta persona, cuando Jesús fue presentado al templo, el Espíritu de Dios le dijo que Él era el Salvador del mundo. No era fanatismo, es que había sido configurada conforme a la fe de los escogidos. Hermanos, amigos, reflexionemos cómo llevo el estilo de vida, qué me absorbe más. Por eso es que preguntémonos qué tipo de fe tengo. ¿Es una fe conforme a la voluntad de Dios? ¿Tengo ese tipo de fe? ¿Es una fe que agrada a Dios? ¿Es una fe, oigan, es una fe que Dios acepta? ¿Realmente Dios está aceptando esa fe? O preguntémonos, ¿tengo una verdadera fe? Si no la tenemos, entonces hagamos un alto en nuestro estilo de vida y busquemos a Dios hoy, que el tiempo es agradable. Ese es el llamado que Dios nos hace a usted y a mí este día, Dios. Que Dios les bendiga y tengan un feliz día.